Se supone que Alaska es uno de los lugares más hermosos de Estados Unidos, una naturaleza interminable, tierras vírgenes, el tipo de lugar al que la gente va para sentirse libre. Pero si eso es cierto, ¿por qué tanta gente desaparece ahí? Y no estoy hablando de unos pocos casos. Decenas de miles de personas han desaparecido en Alaska, muchas sin dejar rastro, aviones desaparecen y nunca se encuentran. La parte más extraña es lo poco que la gente habla de eso. Mientras más investigas estos casos, más empieza a parecer que algo no cuadra. Si te gusta mi contenido, por favor tómate un segundo para dejar un like y suscribirte, realmente ayuda a apoyar el programa. Si estás escuchando en una plataforma de podcast, una calificación rápida de 5 estrellas ayuda más de lo que crees. Y dime desde dónde me escuchas, siempre me gusta ver hasta dónde llegan estas historias. Los aviones han estado desapareciendo en esta región de Alaska durante casi un siglo y nadie entiende completamente por qué. Los locales lo comparan con el Triángulo de las Bermudas. Hay un hecho que no se puede enfatizar lo suficiente. Alaska es enorme. Es parte de la razón por la que Alaska es conocida como la última frontera. Gran parte del estado no tiene población humana permanente. De hecho, hay grandes porciones donde los humanos nunca han puesto un pie, o la última vez que alguien lo hizo fue hace siglos. En estas partes del interior, la vida silvestre reina por encima de todo. La única autoridad allá afuera son las leyes de la propia naturaleza. Incluso alguien con la mayor experiencia en actividades al aire libre tendrá dificultades para sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska. Con su proximidad e incluso áreas dentro del Círculo Polar Ártico, las temperaturas invernales caen muy por debajo del punto de congelación. Los huracanes árticos producen vientos de 100 millas por hora que viajan tierra adentro, creando enormes tormentas árticas que pueden cubrir completamente vastas extensiones con nieve en solo unas pocas horas. Es en el interior de Alaska donde una extraña serie de eventos ha comenzado a consolidarse en el mundo de los fenómenos inexplicables. Una zona clave de interés se encuentra entre Anchorage, Juneau y Oktayavik, anteriormente conocida como Barrow. En referencia a su infame contraparte en Bermudas, dentro de ese triángulo hay un amplio mosaico de imponentes montañas, profundas cuevas, ríos de aguas rápidas y densos bosques. En el verano, estas áreas pueden ser bastante hermosas para explorar. Durante el invierno, la belleza no desaparece, pero las condiciones se vuelven mucho más difíciles. La zona también puede ser una de las razones de las altas tasas de personas desaparecidas en Alaska. Cuando se trata del Triángulo de Alaska, su apetito parece ser el mismo que el de su equivalente en las Bermudas, los aviones. Desde al menos la década de 1920, varios aviones han desaparecido sin dejar rastro en Alaska. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió el 26 de enero de 1950. Un Douglas C-54D de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que transportaba a 44 personas, desapareció poco después de despegar de la base de la Fuerza Aérea Elmendorf en Anchorage, mientras se dirigía a Great Falls, Montana. Se inició una operación apodada Mike, utilizando aviones y personal, tanto de la Fuerza Aérea estadounidense como de la canadiense, quienes se encontraban en la zona para ejercicios militares conjuntos. La búsqueda de la aeronave desaparecida se vio obstaculizada por otros contratiempos. Las condiciones meteorológicas eran malas, por decirlo menos. Debido a la época del año, el área de búsqueda aún experimentaba horas de oscuridad por las noches polares, las temperaturas seguían por debajo de cero, lo que provocaba condiciones peligrosas de formación de hielo. 3 aviones involucrados en la búsqueda, 2 estadounidenses y 1 canadiense, también se estrellaron mientras rastreaban el área de búsqueda. Afortunadamente, todas las tripulaciones a bordo sobrevivieron con solo heridas menores. Poco menos de un mes después de la desaparición del C-50 y 4D, la búsqueda fue cancelada oficialmente y todos los que iban a bordo fueron declarados fallecidos. Sin embargo, aún no había señales del avión en sí y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Todo lo que se puede determinar es que los restos probablemente estén en algún lugar de los alrededores de Snag, Yukon. Debido a la falta de tecnología de localización y rastreo en 1950, no es sorprendente que pudiera ocurrir un incidente como este. Pero ni siquiera el siglo XXI ha evitado que aparezcan casos similares. Alan Foster nació en Fairbanks en diciembre de 1965 y creció en Unalakleet, una ciudad de la costa oeste del centro de la Alaska continental. Alan obtuvo un título en ingeniería aeronáutica, trabajando como piloto comercial y mecánico de aviones durante su vida. Desde los 16 años estaba calificado para volar aviones privados y más tarde fue certificado como piloto comercial cuando tenía 19 años. Para cuando cumplió 47 años, Alan tenía casi 9,700 horas de experiencia de vuelo registrada. En este momento de su vida, Alan trabajaba en un servicio de taxi aéreo, ofreciendo vuelos de traslado entre distintos puntos del estado. El 9 de septiembre de 2013, Alan hizo un viaje de 4,000 millas desde Atlanta hasta Anchorage en un avión nuevo que acababa de comprar. Descansó mientras la aeronave era reabastecida de combustible y luego partió, ya que estaba ansioso por ver a su familia de nuevo. Se puso en contacto con el servicio de vuelo de Juneau poco después del despegue, detallando que su ruta incluiría una parada en Córdoba en caso de mal clima.
El último contacto conocido con Alan fue a través del transpondedor de radar que lo mostraba entre el Golfo de Alaska y el glaciar Malaspina. Después de ese momento, su avión desapareció del radar y nunca volvió a ponerse en contacto con el control terrestre. Se organizó una búsqueda utilizando 6 aviones de la Patrulla Aérea Civil con la ayuda de un helicóptero de la Guardia Costera para realizar una búsqueda a baja altitud. La Guardia Nacional Aérea de Alaska incluso lanzó un C-130 para realizar escaneos de radar desde mayor altura. Durante la investigación, un piloto les dijo a los equipos de rescate que hizo contacto con Alan. En algún lugar a lo largo del Prince William Sound, informó sobre el deterioro de las condiciones climáticas que se acercaban a Córdoba. Alan respondió diciendo que se mantendría pegado a la costa, una estrategia común para evitar que los pilotos pierdan de vista el continente. Este es el último contacto confirmado que se tiene con Alan. A pesar de la cantidad de personal y equipo involucrados en la búsqueda, ni Alan ni su avión pudieron ser localizados. A pesar de sus miles de horas de vuelo impecables, algo salió terriblemente mal durante su último vuelo. Una investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no pudo determinar una causa definitiva para su desaparición, ya que no se pudo localizar nada, ni los restos del avión, ni siquiera partes del propio avión fueron recuperadas. Si hubiera caído al agua, partes del avión ya habrían llegado a la orilla. Si hubiera impactado contra el suelo, es natural suponer que el lugar del accidente se habría encontrado rápidamente. La NTSB actualmente tiene otros 40 casos abiertos que involucran aviones desaparecidos en Alaska, sin rastro de las aeronaves. Es bastante extraño darse cuenta de que, incluso con la tecnología moderna, aviones enteros pueden desaparecer completamente de la faz de la Tierra. Fue una realidad que acaparó titulares en todo el mundo cuando el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció en el Océano Índico en 2014. Aunque ahora es poco común debido a los cambios en la tecnología y las regulaciones, esto no significa que sea imposible, pero por ahora, nuestra siguiente historia muestra lo fácil que es que alguien desaparezca, incluso entre una multitud. Un hombre de 66 años participó en una famosa carrera de montaña en Alaska. Cientos de personas lo vieron llegar a la cima y de alguna manera desapareció a plena vista. En la costa de la ominosamente llamada Bahía de la Resurrección, en Seward, una ciudad pesquera comercial, cada 4 de julio, los residentes tienen una manera especial de celebrar el cumpleaños de Estados Unidos. En este día, cientos de personas se forman para participar en la famosa carrera Mount Marathon, que comparte el nombre de la montaña que vigila a los residentes de Seward. La carrera es bastante única en comparación con otros maratones con los que estamos más familiarizados. Por ejemplo, solo cubre una distancia de 3 millas, mientras que la mayoría de los maratones son de alrededor de 26 millas. Sin embargo, este número bajo es engañoso, ya que Mount Marathon se considera uno de los maratones más difíciles de completar. Los participantes corren por una pendiente de 34 grados hasta la falsa cima de Mount Marathon, una subida de 3.000 pies sobre terreno rocoso y desigual. Cada año, las autoridades de la carrera y los trabajadores de emergencia atienden lesiones tanto menores como graves. Aunque ha habido muchos casos registrados de corredores que se han lastimado, nunca nadie se había perdido durante el evento. Eso fue así hasta 2012. Michael Lemaitre era un hombre de 66 años que vivía en Anchorage. Originario del estado de Nueva York, llegó por primera vez a Alaska en 1966 como estudiante de la Universidad Estatal en Fairbanks. Se enamoró del estado y decidió hacerlo su hogar permanente. Casándose y criando a 3 hijos allí, Miguel amaba las actividades al aire libre, desde el senderismo hasta el esquí y varios deportes acuáticos. Esto fue algo que les transmitió a sus hijos y nietos. Miguel también participaba activamente en la comunidad, trabajando en un centro de apoyo familiar y como consejero de duelo para niños en Washington, D.C. El 4 de julio de 2012, Miguel se encontraba en la línea de salida junto a otros competidores, ansioso por convertirse en uno de los siguientes corredores en completar la legendaria subida. La carrera se llevó a cabo sin ningún problema importante. Los oficiales estaban apostados en varios puntos a lo largo del recorrido, listos para ayudar a los corredores que tuvieran dificultades y proporcionar agua para evitar la deshidratación. Miguel fue visto por otros corredores y oficiales de la carrera justo antes de los 3.000 pies, cuando comenzó la transición de subida a bajada. Mientras la carrera llegaba a su fin y la mayoría de los participantes había regresado al centro de Seward, Miguel no formaba parte de la multitud de personas que celebraban y corredores cansados. Inicialmente, se organizó una búsqueda a pequeña escala, ya que los organizadores creían que podría haberse alejado después de terminar la carrera. Sin embargo, nadie reportó haber visto a Miguel cruzar la línea de meta, y la última vez que alguien lo vio fue cuando los oficiales lo vieron cerca de la cima. Tom Walsh recordó haberse encontrado con otro corredor mientras bajaba. Según su relato, el hombre le preguntó qué tan lejos estaba de la cima. El hombre dio su número de dorsal como 485, el mismo que le dieron a Miguel al inicio de la carrera. Hasta donde se sabe, esta es la última vez que alguien habló con Miguel, ya que pronto desapareció en la densa niebla que envolvía la montaña.
Policías estatales y voluntarios civiles comenzaron a buscar en todo el recorrido, creyendo que Miguel podría haberse lesionado gravemente en la montaña. Su familia voló desde Utah para ayudar y sus amigos contrataron pilotos de helicóptero privados para apoyar en la búsqueda aérea de los alrededores. A pesar de que participaron cientos de personas y de más de 10 días de búsqueda, Miguel nunca fue encontrado. La búsqueda fue cancelada oficialmente el 14 de julio por el Departamento de Bomberos de Seward. La familia Lemaitre siguió manteniendo la esperanza durante 5 semanas más, con amigos y simpatizantes ofreciendo apoyo financiero para equipos de búsqueda privados. Lamentablemente, la esposa de Miguel, Peggy, finalmente le dijo a los medios que ya no creía que su esposo estuviera vivo. Ellos estuvieron casados durante 43 años, formaron una familia juntos y ahora él se había ido. Sin una razón, sin siquiera una sola pista que indicara su destino, Miguel fue arrebatado. Lo que desconcierta a todos es que su desaparición ocurrió durante un evento importante donde había funcionarios en varios puntos a lo largo de la ruta de la carrera. La cara del Monte Maratón, donde la carrera asciende, se ve desde Seward, que queda abajo. En sus casi 100 años de historia, nunca había ocurrido algo de esta magnitud durante la carrera. Con el corazón roto, la familia de Miguel presentó una demanda contra la Cámara de Comercio de Seward por negligencia y angustia emocional. En 2014, ambas partes llegaron a un acuerdo. Lamentablemente, todavía no hay respuestas oficiales sobre lo que le pasó a Miguel. El mismo año de la demanda, una posibilidad de obtener respuestas parecía inminente después de que se localizaron los restos de un hombre a pocas millas de Tonsina Point. Se realizaron pruebas de ADN, pero se reveló que pertenecían a un hombre de 39 años de Arkansas, no a Miguel. Los fragmentos de hueso que se encontraron coincidían con otros que se habían descubierto originalmente en 1997, lo que los hacía completamente ajenos al caso. A pesar de varias búsquedas nuevas realizadas a lo largo de los años, ni él ni sus restos han sido encontrados, solo existen teorías sobre lo que sucedió. La montaña estaba cubierta de niebla el día de la carrera, lo que lleva a la idea más plausible de que eso hizo que Miguel se desorientara y se desviara de la ruta. O bien deambuló durante un tiempo antes de perderse, o cayó y se lastimó, o peor aún, la razón por la que no se han recuperado sus restos puede explicarse por lo tupido del bosque, junto con varias paredes de acantilados empinados e incluso grietas en las que la gente se ha quedado atrapada. La carrera estaba destinada a ser una cosa más para tachar de la lista de cosas que Miguel quería hacer antes de morir. Trágicamente, se convirtió en lo último que hizo, pero esta siguiente historia sugiere que algo mucho más grande podría estar ocurriendo aquí. 2 miembros del Congreso abordaron una avioneta en Alaska y en algún punto, entre el despegue y el aterrizaje, la aeronave desapareció sin dejar rastro. Desde la década de 1970, 20.000 personas han desaparecido en Alaska, con una población de aproximadamente 700.000. Esta es una tasa alarmante. Si bien la mayoría son ciudadanos comunes, hay un caso que sigue desconcertando a la gente e involucra a personas que formaban parte del propio gobierno estadounidense. Hale Boggs fue representante del segundo distrito de Luisiana desde 1947 hasta 1973. Durante los últimos 2 años de su mandato, fue nombrado líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, un puesto importante. El titular del cargo es responsable de coordinar los diferentes comités de la Cámara y de programar el calendario legislativo. Como su nombre lo indica, se le otorga al partido que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes. Boggs era conocido por tener una personalidad fogosa, además de una serie de votos controvertidos durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles. Boggs también formó parte de la Comisión Warren, que se creó para investigar el asesinato de John F. Kennedy. De los miembros del comité, Boggs era el más escéptico respecto a la teoría oficial del tirador solitario. Tuvo enfrentamientos tanto con la CIA como con el FBI por su renuencia a cooperar con la comisión. También empezó a sospechar mucho de J. Edgar Hoover, quien era el director del FBI en ese entonces. A medida que crecía la enemistad entre ambos, Boggs pronunció un discurso ante el Congreso acusando a la oficina de intervenir sus teléfonos, así como de mantener registros detallados de los miembros del Congreso. De más está decir que esto empeoró aún más la percepción que el FBI tenía de él. Como parte de su cargo como líder de la mayoría en la Cámara, Boggs se tomó el tiempo para ayudar a otros representantes durante su campaña de reelección. Durante el periodo previo a las elecciones de 1972, él estaba en Alaska con su único representante, Nick Begich, quien buscaba activamente su segundo mandato. Begich estaba en una contienda reñida contra su oponente Don Young, y Boggs se encontraba en el estado para ofrecer apoyo al joven político. Mientras Begich obtuvo una victoria temprana durante las primarias abiertas de Alaska, la contienda se volvió tensa en los meses previos a la elección. El 16 de octubre, ambos acababan de terminar una parada de campaña en Anchorage y estaba a punto de abordar un avión hacia Juneau para un evento de recaudación de fondos. Los dos abordaron una aeronave Cessna 310 acompañados por el asistente de Begich, Russell Brown, y el piloto Don Jones. La ruta se considera difícil debido al clima impredecible durante esa época del año, combinado con tramos sobre el agua y montañas altas que en promedio superan los 6.000 pies de altura.
Estas características aceleran la velocidad del viento a medida que sopla a través de los diferentes pasos de montaña. Cuando el vuelo despegó, el clima se consideraba desfavorable, pero el piloto parecía confiado en que podría completar el viaje. Pasaron horas después de la hora programada de aterrizaje, pero no había señales del avión. Se perdió el contacto por radar y radio, y pronto la gente empezó a temer lo peor. Un esfuerzo conjunto de la Guardia Costera, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Patrulla Aérea Civil y voluntarios civiles organizó una búsqueda de la aeronave desaparecida. 40 aeronaves militares y 50 civiles participaron en la búsqueda, que cubrió 325.000 millas cuadradas, aproximadamente la mitad del área total de Alaska. En ese momento, fue la operación de búsqueda y rescate más grande en la historia de Estados Unidos. Al día siguiente, los miembros del Congreso fueron informados de la desaparición por el jefe de bancada demócrata, Tip O'Neill. Cuando el oponente de Begich fue informado de la situación, inmediatamente pausó su campaña hasta que se encontrara el avión. Se registró un total de 3.600 horas de búsqueda. A pesar de la búsqueda exhaustiva y de los miles de personas involucradas, nunca se encontró ningún rastro del avión ni de sus ocupantes. A medida que las condiciones climáticas continuaron deteriorándose, la búsqueda se canceló después de 39 días. En un giro extraño de los acontecimientos, tanto Boggs como Bagich fueron reelegidos para la Cámara de Representantes a pesar de su estatus como personas desaparecidas. En 1973, los ocupantes de la aeronave fueron declarados oficialmente fallecidos. Hasta 2026, el avión aún no ha sido encontrado. Se especula que los restos del accidente yacen bajo varios pies de tierra y nieve a estas alturas. Varios problemas afectaron la misión de búsqueda. Por ejemplo, la aeronave no contaba con el ahora obligatorio transmisor localizador de emergencia. En ese momento, no era un equipo obligatorio, pero el incidente fue parte de la razón por la que ahora está en todas las aeronaves, tanto civiles como militares. Han circulado varias teorías sobre la razón de la desaparición. La formación de hielo en el avión suele ser una de las causas consideradas, pero el avión estaba equipado con dispositivos de deshielo y antihielo. Además, no se realizó ningún contacto por radio, declarando una emergencia de ningún tipo, a pesar de que había varias estaciones de radio posicionadas a lo largo de la ruta. Esto presenta dos posibles escenarios. El avión experimentó fallas eléctricas, lo que afectó la radio misma, o el avión se precipitó rápidamente hacia el suelo, demasiado rápido como para declarar una emergencia. En 1980, un hombre que pescaba cerca de la isla Hinchinbrook encontró una parte de la cola del avión y lo reportó a las autoridades. Los investigadores determinaron que coincidía con la descripción de la aeronave en la que viajaban Boggs y Bagich. Según sus hallazgos, parecía que una parte de la cola se desprendió en pleno vuelo, lo que probablemente resultó en una picada repentina e irreversible. El nieto de Boggs, Stephen Sigmund, escribió un artículo para el Juneau Empire detallando las consecuencias de la desaparición. En su opinión, el avión se estrelló en algún lugar del estrecho de Prince William. Si este es el caso, los restos están bajo varios pies de agua oscura, esparcidos en el fondo del océano. Pero aún así, estaban las circunstancias que rodeaban la mala relación de Boggs con el FBI y la CIA, y eso ha llevado a la circulación de varias teorías adicionales. En 1979, el autor Robert Ludlum publicó Mother Race Circle, en el que se mencionaba que Boggs fue objetivo para evitar una mayor investigación sobre el asesinato de Kennedy. Aunque es una obra de ficción, está basada en creencias reales presentadas por personas a lo largo de los años. Sabiendo la reputación de Hoover como un demagogo impulsivo, no es sorprendente que las sospechas recayeran sobre él. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta afirmación, y Hoover ya no era director del FBI cuando el avión desapareció, ya que sufrió un ataque cardíaco fatal en mayo de 1972. El nieto de Boggs sostiene que la causa probable es mecánica y no un ataque dirigido. El área de la ruta de vuelo es conocida por sus condiciones adversas, especialmente a gran altitud. Además, ha habido varios casos de aviones que desaparecieron en Alaska y que solo fueron encontrados décadas después. En noviembre de 1952, un C-124 iba rumbo a Elmendorf desde el estado de Washington cuando desapareció del radar. Se inició una búsqueda de inmediato, pero tuvo que ser cancelada debido al mal clima. Durante el primer intento, las tripulaciones avistaron lo que parecía ser una sección de la cola del avión, pero el personal no pudo aterrizar debido al clima. Pasaron 60 años y nunca se recuperó nada del vuelo. Luego, en junio de 2012, un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional Aérea realizaba una misión de entrenamiento a baja altitud cuando la tripulación vio objetos amarillos que contrastaban con el paisaje blanco y nevado de abajo. Los pilotos dieron la vuelta para echar otro vistazo y descubrieron los restos de una aeronave esparcidos sobre el hielo. La tripulación informó sus hallazgos a la base, dando la ubicación como el Glacier Colony, a poca distancia de Anchorage en línea recta. Un equipo de investigación fue enviado al glaciar y se determinó que la aeronave era el C-124 desaparecido.
Con base en estos hallazgos, los investigadores concluyeron que el avión se estrelló contra el monte Gannet, rodó por la ladera de la montaña y finalmente se detuvo en la superficie del glaciar. El accidente provocó una avalancha que descendió rápidamente e impactó contra los restos, sepultando el avión hasta que el deshielo glaciar finalmente reveló los restos 60 años después. Increíblemente, la aeronave estaba a solo 40 millas de su destino, y aún así, la nieve y el hielo la mantuvieron oculta por más de medio siglo. Numerosas teorías que intentan explicar la serie de desapariciones de aviones en el Triángulo han variado desde lo plausible hasta lo completamente fuera de este mundo. Como suele ocurrir en este tipo de fenómenos, la gente ha planteado la hipótesis de que los aviones y sus pasajeros fueron abducidos por ovnis. Aunque esto pueda sonar ridículo para algunos, tanto los locales como los visitantes han reportado durante mucho tiempo haber presenciado luces misteriosas en el cielo e incluso aeronaves extrañas que no se parecen al equipo civil ni militar. Un encuentro bien documentado con un ovni provino del vuelo de carga 1628 de aerolíneas japonesas que iba de París a Tokio. La tripulación del vuelo se estaba preparando para hacer una parada de reabastecimiento en Anchorage. Tara Ochi se comunicó con el Centro de Control de Vuelos de Anchorage, quienes confirmaron que no había aviones civiles ni militares en la zona. Sin previo aviso, las dos luces aparecieron directamente frente al avión. Tara Ochi y su copiloto describieron que sentían calor proyectándose desde las luces hacia la cabina. Además, explicaron que el objeto que volaba con ellos era más grande que cualquier avión que hubieran visto y parecía simplemente estar observando. Un vuelo de pasajeros de United Airlines hizo un breve desvío a la zona para confirmar la situación y cuando llegó, ambos vuelos presenciaron cómo el ovni desaparecía. Ambas aeronaves aterrizaron de manera segura en sus respectivos destinos, confirmando que habían visto el extraño objeto. Tanto pilotos civiles como militares han reportado fallas en el equipo mientras vuelan sobre Alaska, especialmente en lo que respecta a sus brújulas. Se sabe que estos dispositivos pueden dar direcciones erróneas de varios grados e incluso girar de manera descontrolada. Mientras que los creyentes en ovnis han afirmado que esto es típico de este tipo de fenómenos, los científicos y geólogos tienen una explicación más plausible. Debido a la ubicación de Alaska cerca y dentro del círculo ártico, está muy cerca de los diversos polos magnéticos del norte. El campo es lo suficientemente fuerte como para hacer que las brújulas y otros aparatos electrónicos también funcionen mal e incluso se vuelvan inútiles. Antes del uso generalizado de la navegación por GPS, la alteración causada por estos campos magnéticos podía provocar una gran confusión en la orientación e incluso en la percepción espacial. Volviendo al accidente del C-124, es completamente posible que la alteración del equipo haya provocado que se desviaran de su ruta sin saber su ubicación real. Combinado con el mal clima, es probable que la tripulación no haya visto la gran montaña contra la que impactaron hasta que ya era demasiado tarde. Otro factor que agrava el problema son los minerales y las rocas que conforman la superficie de Alaska. Debido a que reaccionan naturalmente entre sí, esto provoca grandes fluctuaciones en la actividad del campo magnético, lo que lleva a cambios espontáneos. El Triángulo de Alaska es una anomalía que merece más atención de la que recibe. Todavía quedan docenas de aeronaves esperando ser encontradas, pero solo aparecerán cuando la nieve revele su lugar de descanso final. Sin embargo, algunos casos nos tocan mucho más de cerca. Erin Gilbert acababa de mudarse a Alaska para comenzar una nueva vida. Días después, tuvo una cita en un festival lleno de gente y nunca se le volvió a ver. Era una joven originaria de Everett, Washington. Durante su juventud, trabajó como modelo en San Francisco, pero parecía estar lista para un cambio tanto de entorno como de carrera. Erin era conocida por ser una persona amable y compasiva. Quien tenía sueños de convertirse en novelista, la hermana de Erin, Stephania, le ofreció la oportunidad de tener una nueva experiencia cuando la convenció de mudarse a Anchorage. El esposo de Stephania estaba destinado en la base de la Fuerza Aérea Elmendorf en ese momento, y ella creía que Erin disfrutaría la vida en Alaska. Erin pronto se mudó con la pareja y rápidamente encontró trabajo como niñera para una familia que vivía cerca. Planeaba ahorrar su dinero para estudiar cosmetología en un futuro cercano. A Erin también le encantaba estar al aire libre, así que aprovechó los senderos para caminar y la infinidad de actividades al aire libre, adaptándose muy bien a su nuevo entorno. En junio de 1995, Erin fue a un bar en Anchorage para tomar unas copas y conocer gente nueva. Ahí conoció a un hombre llamado Dave Combs y los dos conversaron durante mucho tiempo. Cuando ella se iba a casa, le dio su número a Dave y esperó a que él la llamara. Unos días después, los dos salieron en una cita a la feria del bosque de Girdwood. La familia de Erin se fue a dormir esa noche y Stephanie esperaba con ansias escuchar cómo le había ido en la cita. A la mañana siguiente, Stephanie recibió una llamada telefónica de Dave. Él le preguntó si Erin había llegado a casa, pero cuando Stephanie revisó la habitación, Erin no estaba ahí. Stephanie y su esposo llegaron al lugar de la feria y se reunieron con Dave. Él les explicó cómo había sido la noche anterior. Él y Erin disfrutaron del evento y se estaban preparando para irse alrededor de las 6 p.m.
Dave afirmó que su auto no arrancaba y decidió caminar a casa de un amigo para pedir ayuda mientras Erin esperaba junto al auto. Dave intentó durante 2 horas contactar a su amigo, incluso caminó una larga distancia para encontrar la casa, pero no tuvo éxito. Cuando regresó a la feria, Erin ya no estaba en el auto y no pudo encontrarla dentro del recinto ferial. Supuso que ella consiguió otro aventón a casa y no supo que estaba desaparecida hasta que llamó a Stephanie. Stephanie, Dave y otros miembros de la familia de Aaron buscaron en la zona hasta la 1 a.m., pero nunca encontraron a Erin. Cuando Stephanie intentó presentar un reporte de persona desaparecida, le dijeron que tenía que esperar al menos 48 horas antes de poder hacerlo. Después de frustrarse con los intentos de trabajar con la policía, Stephanie fue a un canal de noticias local y habló con los periodistas presentes. Esto finalmente llevó a que los oficiales tomaran declaraciones oficiales de la familia de Aaron y de Dave. Stephanie recuerda lo lenta que fue la respuesta de las autoridades en ese momento. A pesar de sus continuos esfuerzos, Erin seguía figurando como desaparecida hasta 2026. Dave fue considerado inicialmente una persona de interés, ya que fue la última persona conocida en ver a Erin. Los investigadores finalmente revisaron su auto, aunque semanas después de que Erin desapareciera, pero no pudieron encontrar ninguna pista relevante que indicara que Dave estuviera involucrado en la desaparición. Stephanie ha expresado sospechas personales de que Dave esté involucrado. Esto surgió por primera vez cuando se reunió con Dave para ayudar en la búsqueda. Según Stephanie, ella sentía un nudo en el estómago de preocupación, pero cuando se reunió con Dave en Girdwood, él estaba comiendo un hot dog. Por supuesto, esto no indica culpabilidad. Las personas reaccionan de manera diferente ante situaciones estresantes, y el hecho es que Dave no conocía muy bien a Erin, pero Stephanie era la hermana de Aaron. Tenía sentido que ella estuviera presa de la ansiedad. Lo que también ha generado sospechas hacia Dave es el tiempo que esperó antes de contactar a la familia de Aaron. Stephanie insiste en que Erin no desapareció intencionalmente. Ella era muy cercana a su familia y no iría a ningún lado sin avisarles dónde estaba. Trágicamente, Stephanie cree que Erin fue víctima de un acto criminal y no sobrevivió esa noche. Sin embargo, a pesar de años de búsqueda, que incluyeron a policías, voluntarios, equipos de búsqueda y rescate y expertos en el terreno, nunca se ha encontrado ni un solo rastro de Erin. A diferencia de los otros lugares mencionados anteriormente, Erin no desapareció en una región aislada del estado. Girdwood está a poca distancia de Anchorage y también es un destino turístico popular. Aunque todavía no es un gran centro urbano, Girdwood es similar a ciudades como Banff, Alberta, con una pequeña población permanente y una afluencia de turistas cada año. Curiosamente, el caso ocurrió dentro de los límites del Triángulo de Alaska, pero parece poco probable que su desaparición esté relacionada con otras que han ocurrido en esa misteriosa tríada. Stephanie sigue convencida de que Dave fue responsable de lo que le pasó a Erin. Ella ha declarado públicamente que Dave ha dejado varias de sus preguntas sin respuesta. Incluso los detectives han dicho que Dave se ha vuelto esquivo y las autoridades han tenido dificultades para contactarlo en los últimos años. Sin embargo, sin pruebas físicas que sugieran lo contrario, la implicación de Dave sigue siendo circunstancial, lo que significa que las acusaciones no tendrían sustento ante un tribunal. Con el paso de los años, la madre y el padre de Erin se vieron abrumados por el dolor, incapaces de hablar sobre su hija tanto en público como en privado. Stephanie, por otro lado, sigue viajando periódicamente a Anchorage para ayudar a buscar a Erin. También ha aceptado varias entrevistas con los medios de comunicación como una forma de mantener el interés público en el caso. Stephanie y su esposo se mudaron de regreso a Everett después de que terminó su servicio en la Fuerza Aérea, pero aún no han perdido la esperanza de que algún día se revele el destino de Erin. Aunque la familia ha aceptado que Erin ya no está viva, esto no los ha detenido en su búsqueda de la verdad. Cuando se trata de casos en los que las personas desaparecen sin dejar rastro, el objetivo al encontrarlas se convierte en justicia, no en un reencuentro. Si tienes alguna información sobre el caso de Erin Gilbert, puedes comunicarte con Crime Stoppers o con la Policía Estatal de Alaska para hacer una declaración. Aunque lo que hayas visto o escuchado pueda parecer trivial, podría ser la pieza exacta que los investigadores necesitan para resolver el caso por completo. Esta siguiente historia es uno de los casos más inquietantes. Un barco pesquero derivó hacia mar abierto en Alaska, completamente envuelto en llamas. Una familia y la tripulación estaban a bordo y ninguno logró salir. Hasta el día de hoy, lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio. Para muchos, Alaska está relacionada con la pesca, pero no muchos saben por qué. A pesar de su vasta extensión de tierra, la temporada de cultivo es extremadamente corta y dura, por lo que el estado depende principalmente de la pesca, capturando aproximadamente 5.000 millones de libras de mariscos cada año. También es uno de los trabajos más peligrosos en Estados Unidos, ya que las tripulaciones enfrentan tormentas árticas, temperaturas bajo cero y mares agitados. Sin embargo, estas duras condiciones no estuvieron detrás de una misteriosa tragedia de los años 80 que sigue sin explicación. Mark Colthurst era un pescador comercial de 28 años originario del estado de Washington.
Comenzando como marinero cuando era adolescente, Mark con el tiempo se convirtió en el capitán de un barco llamado Investor. Además de sus éxitos profesionales, Mark también era un hombre de familia. Él y su esposa Irene tenían 2 hijos pequeños y en 1982 esperaban un tercero. Para Mark, el Investor era literalmente la inversión de su vida. Su plan era acumular suficientes ahorros para retirarse a los 50 años mientras seguía proporcionando ingresos y un posible legado familiar. La captura principal del Investor era el salmón, un recurso abundante en ese entonces en las aguas de Alaska. Durante la temporada de 1982, la familia Coulthurst y la tripulación, Chris Heyman, Dean Moon, Jerome K. Owen y Michael Stewart, acababan de cargar la bodega del barco con alrededor de 77,000 libras de salmón y desembarcaron en la ciudad de Craig. Debido a una decisión de la Comisión de Caza y Pesca de suspender temporalmente la temporada de pesca de ese año, el pago no estaba disponible de inmediato, así que el Investor se amarró junto a otra embarcación llamada Decade. Mark pasó tiempo con su familia mientras la tripulación salió al pueblo para relajarse un poco. Por la noche, los Coulthurst fueron a un restaurante local para celebrar el cumpleaños de Mark y regresaron alrededor de las 10 p.m. La tripulación del Decade estaba teniendo una fiesta a bordo de su barco, y Mark se pasó un momento para desearles buenas noches antes de regresar a su bote, temprano a la mañana siguiente, alrededor de las 6 a.m. La tripulación del Decade aún se estaba frotando los ojos cuando notaron algo peculiar. A través de la densa niebla que envolvía el puerto, la tripulación del Decade vio que el Investor ya no estaba amarrado, sino que se alejaba a la deriva hacia aguas más abiertas. Aunque al principio creyeron que el barco iba a salir temprano a pescar, pronto descubrieron que los motores del Investor no estaban encendidos. Además, el Investor había dejado sus cuerdas de amarre atrás, algo de lo que no conviene prescindir. A medida que la niebla se intensificaba, más barcos atracaron en Craig porque las condiciones se habían vuelto demasiado peligrosas para navegar por el canal. Sin embargo, el Investor seguía a la deriva hacia las inmediaciones de Fish Egg Island. Al día siguiente, el 7 de septiembre, se encendieron las alarmas después de que otra tripulación avistara un barco en llamas. Avisaron por radio a las autoridades sobre la emergencia y luego se dirigieron directamente a la embarcación en apuros para brindar asistencia. Mientras se acercaban, la tripulación informó haber visto a un individuo pilotando la pequeña lancha del Investor. El hombre se alejó a toda velocidad en la dirección opuesta. El testigo describió al individuo como joven y afirmó que iba a buscar ayuda. Mientras tanto, los policías estatales llegaron a la orilla, pero no pudieron ayudar porque no tenían equipo contra incendios disponible. Mientras la guardia costera se dirigía al lugar, el Investor ya estaba completamente envuelto en llamas. Finalmente, la guardia costera pudo apagar el incendio y luego abordó la embarcación destruida para buscar sobrevivientes. Trágicamente, ya era demasiado tarde para ayudar a cualquiera que quedara en el barco. En total, se encontraron a 7 de las 8 personas a bordo del Investor, quemadas hasta quedar irreconocibles. Esto incluía a Mike y su familia, junto con la tripulación. Los restos de 7 de los 8 ocupantes fueron encontrados en los escombros del barco, pero el hijo pequeño de Mark, John, nunca fue encontrado. Los investigadores examinaron la escena y rápidamente determinaron que la causa del incendio fue un incendio provocado. En un giro aún más preocupante, se descubrió que los cuerpos habían muerto antes de que comenzara el incendio y se encontraron heridas en sus cabezas. Determinar la causa de la muerte e incluso la identificación de las víctimas fue difícil debido a los daños causados por el incendio. Los investigadores también descubrieron que hubo un intento de hundir el barco, ya que las válvulas de fondo estaban abiertas. Se cree que el responsable intentaba hundir la embarcación en aguas profundas, pero al fallar en esto, prendió fuego al barco. Según el informe del forense, las personas murieron en algún momento entre la noche del 6 de septiembre y la mañana del 7 de septiembre. Los detectives locales solicitaron la ayuda del FBI, ya que nunca antes habían investigado una escena tan horrible y complicada. Desafortunadamente, el incendio había consumido por completo cualquier posible evidencia física. Para empeorar las cosas, el Investor finalmente se hundió a 6 millas de la costa. A pesar de que fue remolcado a aguas más superficiales, esto dejó a la policía dependiendo únicamente de los testimonios de testigos presenciales sobre el estado de la embarcación durante y después del incendio. La policía de inmediato se puso a buscar al joven que fue visto en la lancha el día del incendio. Nadie presenció que alguien más subiera al Investor aparte de los Coulthurst y la tripulación, pero los detectives creen que una 9ª persona abordó en algún momento del 5 de septiembre. Se cree que esta persona conocía a los ocupantes del Investor y fue recibida a bordo. Después de una investigación de 2 años, la policía arrestó a John Peel en relación con el crimen. John anteriormente trabajó bajo las órdenes de Mark en otra embarcación llamada Kit. Para cuando fue acusado formalmente, John vivía en Bellingham, Washington, estaba recién casado y era padre. El arresto de John se basó en que conocía a Mark, estuvo presente en Craig en el momento del incendio y también porque llamó a la línea de información sobre la investigación en 2 ocasiones.
También se sabía que John y Mark se habían distanciado. Se decía que John podía ser problemático, y Mark finalmente lo despidió de la tripulación del Kit. Durante el interrogatorio, John se sometió a una prueba de polígrafo y la reprobó, lo que llevó a que se le acusara. Cuando comenzó el juicio, rápidamente se descubrió que todas las pruebas en contra de John eran circunstanciales. Los testigos de buena conducta de la defensa describieron a John como incapaz de cometer el crimen. El primer juicio terminó con un jurado indeciso, con el juez reprendiendo a la fiscalía por ocultar pruebas que generaban dudas sobre la participación de John. El caso fue desestimado sin perjuicio, lo que significa que John podría ser juzgado de nuevo. Se programó un segundo juicio para 1988. Durante el proceso, la fiscalía se basó únicamente en las descripciones de los testigos presenciales, identificando a John como el conductor de la embarcación. Argumentaron que John estaba a bordo del Investor para vender sustancias ilícitas y que hubo una pelea física que terminó de manera horrible. El juicio duró 6 meses, el más largo en la historia de Alaska hasta ese momento. Al final, el jurado volvió a estar dividido en el veredicto y John fue finalmente absuelto. Poco después de que terminó el juicio, John presentó una demanda contra el estado de Alaska por persecución indebida. Su equipo legal había encontrado un memorándum policial que admitía que el caso en su contra era completamente circunstancial y que probablemente no se podría resolver. Los investigadores esperaban obtener una confesión de él, pero cuando esto no sucedió, de todas formas acusaron a John. Al final, John recibió una indemnización de $900,000 por daños y perjuicios. Desde entonces, John se niega a hablar del caso con los medios. Con John oficialmente exonerado, el caso se enfrió tanto como las aguas heladas en las que ahora descansa el Investor. No se han identificado otros sospechosos, no sobrevivió ninguna evidencia física y solo existen especulaciones vagas sobre el motivo. El periodista Leland Hale escribió y publicó un libro en 2018 sobre el caso basado en su propia investigación. Él cree que hay personas que saben la identidad del autor, pero por una razón u otra, nadie dice nada. Otros han especulado que un posible motivo relacionado con sustancias ilegales está detrás del crimen. Pero no se encontraron tales sustancias en la embarcación, y quienes están cerca de los Colethurst han dicho que esto sería completamente fuera de lo común para la familia. Leland también describe esta teoría como inverosímil. Él señaló que había rumores de larga data de que el Investor era una buena fuente para que la gente de Craig consiguiera una variedad de estimulantes y depresores. Sin embargo, en sus años cubriendo la historia, descubrió que el Investor rara vez estaba en Craig y que en su lugar basaba sus operaciones en otros lugares. Tales rumores no estaban presentes en el área donde el Investor pasaba la mayor parte de su tiempo. Cuando se trata de un crimen que implica medios tan complejos para hacer desaparecer la escena, debe haber un motivo bastante serio detrás de las acciones del perpetrador, y sin embargo, ninguna de las teorías sugeridas parece tener sentido. ¿Fue esto solo un crimen pasional? ¿Fue un acto metódico y bien planeado? ¿Cuál fue la razón para atacar a Mark, a su esposa embarazada, a sus hijos y a todos los marineros? ¿Quién es el hombre desconocido en los controles y cómo logró desaparecer en medio de todo el alboroto? Todas las respuestas ahora están sepultadas bajo la superficie de las frías aguas de Alaska. Nuestra historia final ha planteado preguntas durante años que nadie ha podido responder. Algunos de los casos más inquietantes en Alaska no ocurrieron en plena naturaleza, ocurrieron en Anchorage, la ciudad más grande del estado. A lo largo de los años, varios de estos casos han permanecido sin resolverse, sin arrestos y sin respuestas claras. El 40% de la población de Alaska vive en Anchorage. La ciudad experimentó un auge poblacional después de que se descubriera petróleo en la bahía de Prudhoe. También es hogar de muchos militares, la mayoría de los cuales están destinados en la base de la Fuerza Aérea Elmendorf y en Fort Richardson. Sin embargo, la tasa de crímenes violentos de la ciudad es más alta que el promedio estatal y nacional. Shauna E. Vaughn tenía 12 años y se había mudado recientemente a Anchorage con su madre Rose. Originalmente de la isla Nunavak, ambas se mudaron para que Shauna pudiera terminar la escuela. Ella se adaptó lentamente a la vida en la ciudad, pero hizo nuevos amigos que la apodaron Twinkie debido a su amor por ese bocadillo azucarado. Shauna pronto se ganó la reputación de estar fuera de casa, pero siempre regresaba. No era la típica chica que se escapaba de casa, solo alguien que quería pasar tiempo con amigos en un lugar nuevo. En abril de 1991, Shauna llegó a casa después de la escuela, se cambió de ropa y luego salió para pasar el rato con algunos amigos, pero nunca regresó a casa. Cuando la policía fue contactada, al principio creyeron que se trataba de otro caso de fuga. Sin embargo, Rose no estuvo de acuerdo. Esto no era el comportamiento típico de Shauna y siempre regresaba en unos días. Esta vez, ella estuvo desaparecida durante semanas, sin que nadie la viera o supiera de ella. Ese junio, unos testigos descubrieron una escena perturbadora en un edificio abandonado en el centro de Anchorage.
El cuerpo de Shauna fue encontrado bajo una pila de basura y otros objetos desechados, los cuales se determinó que habían sido colocados deliberadamente para ocultar sus restos. Los detectives investigaron la escena y se determinó que Shauna sufrió un traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza. La noticia devastó a la comunidad. Shauna era una niña joven con un corazón bondadoso y sueños de viajar. La mejor amiga de Shauna, Lena, le dijo a una fuente de noticias de Alaska, y cito, «Si ella estuviera aquí ahora, probablemente verías lo maravillosa que era». Los investigadores trabajaron durante un año, pero a pesar de las numerosas pruebas físicas, el caso se enfrió. En 2002, los detectives estaban ansiosos por usar nuevos métodos forenses para obtener ADN dejado en la escena, pero esto tampoco logró resultados concluyentes. Hasta 2026, la policía no ha nombrado públicamente a una persona de interés, y la familia de Shauna está preocupada de que el caso sea olvidado y quede sin respuesta. La artista de Alaska, Amber Webb, incluyó el retrato de Shauna como parte de un memorial dedicado a casos sin resolver en el estado. La actividad de pandillas en la ciudad ha provocado que civiles queden atrapados entre las distintas rivalidades de diferentes organizaciones. El 8 de noviembre de 2003, un grupo de amigos llegó a una sala de juegos local, listos para gastar su cambio en las máquinas. El grupo eran estudiantes de la preparatoria Bartlett e incluía a Anne Stappan, de 15 años. Mientras el grupo estaba estacionado afuera, alguien comenzó a disparar hacia la parte trasera del auto. Los adolescentes intentaron cubrirse, pero sufrieron heridas graves, y uno de ellos resultó gravemente herido y, lamentablemente, fue declarado muerto en el lugar por los servicios de emergencia. Debido a la ubicación del perpetrador en relación con donde estaban los ocupantes del auto, ninguno de los testigos pudo ver quién les había disparado. Nadie ha sido arrestado en relación con el incidente. La policía cree que el perpetrador era un miembro de una pandilla que o bien estaba apuntando a otra persona o confundió el auto pensando que pertenecía a alguien más. Con el paso de los años, Anchorage ha seguido viendo un aumento de casos sin resolver. Ian Bobish, un padre de 2 hijos nacido en Cleveland, trabajaba como aprendiz de hojalatero. Ian había estado en prisión, pero estaba trabajando para cambiar su vida, por eso aceptó el trabajo en Alaska. En la segunda mitad de 2017, Ian le dijo a un amigo cercano que le habían ofrecido un puesto similar en su ciudad natal, Cleveland, y que se estaba preparando para regresar. Comenzó a vender sus cosas para facilitar las cosas y estaba emocionado de regresar a Ohio. En la noche del 24 de octubre de 2016, el 911 comenzó a recibir llamadas reportando disparos en el área de Government Hill. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Ian tirado e inconsciente en las puertas de un edificio de apartamentos. Lamentablemente, los intentos de reanimarlo fallaron. Tenía 29 años. Esa misma noche, la policía respondió a un segundo incidente. Durante la investigación, los detectives determinaron que los 2 incidentes no estaban relacionados entre sí. Hasta el día de hoy, no está claro por qué Ian fue atacado. No se sabía que Ian estuviera involucrado en actividades ilegales mientras estaba en Alaska y estaba buscando activamente empezar de nuevo con su nueva familia. Además, recientemente le propuso matrimonio a su novia. Hasta el día de hoy, no hay teorías que expliquen las circunstancias de lo que sucedió y el caso sigue abierto. El 4 de noviembre de 2019, la policía recibió un reporte de un auto robado descrito como un Mazda 6 gris modelo 2008. Parecía ser un reporte de robo rutinario, pero en las semanas siguientes todo daría un giro enorme. Un mes después, un oficial fue enviado a investigar un auto abandonado que coincidía con la descripción del vehículo robado. Más inquietante aún, las personas que llamaron dijeron que creían que había alguien dentro y que no respondía. Los oficiales llegaron y encontraron el auto con el cuerpo de Lanisha Zimmer, de 27 años. Ella presentaba signos de un ataque en todo el cuerpo, con un trauma particular enfocado en la parte superior del cuerpo. A diferencia de los otros ejemplos que hemos visto hasta ahora, la policía pudo encontrar a una persona de interés no identificada mediante imágenes de CCTV de esa noche y del lugar donde estaba el auto robado. El hombre llevaba una chaqueta de invierno verde y negra, una mochila, jeans y lo que parece ser una mascarilla. Desafortunadamente, nadie se presentó para identificar al hombre ni conocía a alguien con la misma vestimenta. Se desconoce si el motivo detrás del robo del auto está relacionado con el homicidio o si ambos fueron actos impulsivos. La cantidad de casos sin resolver en Anchorage no es precisamente única. Hay muchos lugares con un número mayor de investigaciones sin resolver. Lo que lo hace notable es el pequeño tamaño de la ciudad en términos de población. El crimen siempre será parte de la vida en la ciudad. Incluso en los años en que la tecnología forense ha tenido grandes avances, algunos casos lamentablemente se quedarán sin resolverse. Sin tener un sospechoso identificado, las investigaciones se estancan, a veces sin volver a avanzar nunca más. Sin embargo, si sabes algo sobre alguno de los casos que hemos mencionado, por favor comunícate con Anchorage Crime Stoppers al 90-756-17867.
Si sabes algo, no te quedes callado. Piensa en las víctimas y en la necesidad de llevar ante la justicia a quienes les hicieron daño. Antes de terminar, hay algo que la mayoría de la gente aquí no sabe. No solo cuento historias, también hago música. Si tienes curiosidad de escuchar ese lado mío, mi nuevo álbum Sois Cara ya está disponible en todas las plataformas. El enlace está en la descripción. Esto ha sido Chills. Muchas gracias por escuchar. Por favor, sígueme en Instagram como Dylan is Chilling YT con guiones bajos en lugar de espacios, en X como YT-Chills y en TikTok como Chills. Este podcast fue hecho en colaboración con Jonah y Karina. Hasta la próxima, adiós. Podcast de Chills, misma voz, diferente pesadilla.